Y bueno, os enseño aquí la portada, que imagino que todas la conocéis. Y este es el librito del que vamos a hablar hoy. No sé si habrá gente de aquí que sé que ya lo han leído y bueno, que si queréis interrumpir en algún momento de lo que vaya explicando no hay problema y podemos ir haciendo un diálogo. Bueno, creo que para mí es importante en este tipo de textos pues presentarme y situarme un poco más amplio que esas 3 palabras tan chulas y decir pues cómo he llegado yo a hacer esta historia, ¿no? Entonces, todo surgió porque yo de pequeña siempre he practicado deporte, actividad física de forma recreativa. En el colegio yo jugaba al fútbol pues con mis compañeros, porque en esa época no jugaba ninguna niña más. Ahora ya sé que no es así y me alegro mucho y me parece una pasada. Ojalá ser niña ahora, también te digo. Pero en ese momento pues no era así. Entonces, yo jugaba a fútbol de pequeña, también un deporte muy masculinizado en ese momento, y recibía miradas de desaprobación, no de mis compañeros, no de los otros niños, ni de las otras niñas, la verdad, sino de las personas adultas, de las personas de mi familia, como que yo estaba haciendo algo que no era adecuado para mí, ¿no? Porque yo era una niña y tenía que hacer pues cosas de niñas. Y en ese momento jugar al fútbol era una cosa de niñas. Fue pasando el tiempo, yo seguí practicando fútbol, seguí jugando, y para que veáis así como un ejemplo, yo me acuerdo que me apunté a las escuelas municipales de aquí de Alicante a la actividad de fútbol y yo no sé cuántos habíamos ahí, yo qué sé, imaginaos, había 100 niños y solo estaba yo de niña, o sea, era como ese nivel, ¿no? Y pues mucha soledad enfrentarse a eso, que puede parecer así una chorrada, pero es como, hostia, ¿qué hago yo aquí? No sé, algo siempre me ha ligado desde dentro al deporte. Entonces, siempre llevaba eso dentro, luego en el instituto también jugué, etcétera. Siempre jugaba a nivel amateur, ¿vale? Nunca he llegado a niveles profesionales. Entonces, como tenía tanta afición por el deporte, acabé estudiando CAF, Educación Física, y allí estos temas no se trataban. No sé ahora en las facultades qué tal estarán, pero en su momento yo no he tenido ninguna asignatura ni que esté atravesada por la perspectiva de género, ni que se hable del género directamente, ni en la que se planteen todos estos cuestionamientos. Acabé la carrera y entonces yo estudié un máster que estaba enfocado a las bellas artes, ¿vale? Que se llama Mueca. Y ahí es como que hice el cambio, por decirlo así. Porque uní estas dos cosas, ¿no? Que a lo mejor a priori podéis pensar, ¿y qué tiene que ver las bellas artes o todo eso, los estudios culturales con el deporte? Pues para mí tenían que ver un montón, porque ahí fue cuando leí respuesta a todo esto, ¿no? A las cosas que a mí me pasaban de pequeña, a las miradas que yo recibía, al unir los estudios de género, la teoría feminista, con el deporte y con mis experiencias personales, fue lo que me dio la clave para realizar este proyecto. Entonces, mi trabajo fin de máster de esos estudios fue Chandaleras, ¿vale? Que es una parte de un trabajo más amplio. Y al final para mí era como una forma de explicarme cómo yo me había sentido de pequeña, las experiencias que había tenido, como ponerles nombre, ¿no? Que no era una cosa tan extraña. Y luego hablando con muchas personas en presentaciones, o sea, me decían que también habían sentido lo mismo y que se podían sentir identificadas con algunas de las partes que yo contaba en el libro. Al final yo lo que quería era atravesar las vivencias con el feminismo para entender el deporte en toda su complejidad. Y de esa forma pues llegué a crear Chandaleras. La raíz del nombre se lo debo también a uno de los profesores del máster, que se llama Diego, que hablando así un día, pues intentando buscar un nombre chulo, se nos ocurrió ponerle ese nombre, me llama bastante la atención y también es como la prenda, ¿cómo decirlo? La prenda así fetiche del deporte, que es el chándal. Y eso, una forma de reivindicar también esa forma de estar y ser, ¿no? Al final el ser chandalera es como una actitud que engloba muchas cosas, o así al menos lo entiendo yo. Luego, otra de las cosas que me gusta siempre contar en las presentaciones es la portada, aquí está, que una vez me preguntaron que por qué había elegido a un chico para ponerlo en la portada. Entonces yo le dije que por qué veía a un chico, porque yo no sé, yo veo una persona con músculos.
yo no sé su género, más que nada con esto. Y me llamó mucho la atención porque yo desde que la puse para mí estaba súper claro que era una tía, pero bueno, cada persona pues tiene sus prejuicios o sus asimilaciones corporales, que ciertos cuerpos deben tener ciertas cosas y ciertos no. Y esta persona de la portada se llama Valérie Vallée y es una trapecista del siglo XIX. En el siglo XIX existían unos espectáculos que se llaman los freak shows, y en los freak shows lo que hacían eran personas que se salían fuera de la norma, pues pueden sonar la mujer barbuda, los enanos, las siamesas, bueno, todo lo que no tiene que ver con una persona normativa, blanca, cis, toda la retahíla. Y en esa época las forzudas también estaban ahí dentro de estos freak shows, claro, porque rompían con todos los cánones. Una mujer no puede ser esto, una mujer no puede tener músculos, y más estos músculos están desarrollados. Y en el caso de Valérie Vallée me gusta mucho porque tiene una performance que es muy divertida, que ella sale en un teatro subida en un trapecio. Entonces, en esa época, toda la ropa que se llevaba era muy incómoda, de ropa súper larga, cuellos altos, faldas hasta el tobillo, corsés, 3 o 4 faldas, medias, todo eso, vamos sumando. O sea, cosas que te limitan la movilidad. Entonces, lo que hace ella en el trapecio es que se va quitando la ropa, se va desnudando, por así decirlo, y yo lo veo como una forma de reivindicar el papel de las mujeres y la movilidad corporal, ¿no? Es como, aquí no me vais a tener a mí aquí restringida, tapadita, sino que voy a ir quitándome estas capas para poder moverme si es que me apetece y lo necesite, para poder mostrar todo mi cuerpo sin ninguna vergüenza y sin nada que esconder, o sea, un cuerpo orgulloso de él. Y la gracia de esta performance es que en el público hay 2 hombres, entonces cuando ella está subida en el trapecio vestida, los hombres le aplauden, pero cuando ella empieza a desnudarse, ras, empiezan a gritar escandalizados porque no pueden soportar que una mujer se esté ahí súper pobre con su cuerpo, desnudándose sin su permiso, o sea, porque ella quiere, y dándole ahí pues esa potencia y ese valor a su actividad. Y esa es un poco la historia de esta portada y de esta trapecista, que me parecen pues como muy significativas en esa época, tener pues esa habilidad y esa potencia corporal. Y luego vamos indagando por dentro del libro. Hay un prólogo pues, que a mí me gusta mucho, que me lo hace una de las profesoras del máster, que se llama Tatiana Sentamans, que ella tiene un libro previo que se llama Amazonas Mecánicas, que para mí fue muy inspirador, porque ella es como un caso contrario a mí. Ella estudió Bellas Artes y hizo un trabajo que habla sobre la historia del deporte de la mujer. Y entonces a mí me resultó muy inspirador porque es como, joder, si ella estudió Bellas Artes y ha hecho esto, ¿por qué no puedo yo hacer cosas de Bellas Artes y llevármelo a lo mío? Y como fue tan importante para mí, pues le dije que me escribiera este prólogo, y es el que podéis leer al principio, que sí que tiene un nivel mucho más técnico a nivel de contenido que lo que te encuentras después de Chandaleras, pero que no os asuste, porque luego el libro es fácil, ¿eh? No veáis ahí... ella se expresa de otra manera, pero está muy guay lo que cuenta. Y varias de las ideas que he querido ir desarrollando en el texto parten de una idea, por así llamarla, principal, que yo siento que nos han como robado nuestro cuerpo y nuestra movilidad. Y el deporte ha sido muchas veces utilizado a lo largo de la historia para tenernos como separadas o como limitadas, pero a su vez lo veo como una herramienta muy potente para quitarnos todos esos estereotipos de encima, porque parece que aprendemos a habitar el cuerpo como una serie de prohibiciones, ¿no? Que no ocupemos mucho espacio, que pase desapercibido, o sea, que no sea fuerte, que si es fuerte, que no sea demasiado fuerte. Al final es todo un descontrol y nos quitan como ese empoderamiento, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Parece que se nos esté buscando como actividades, como que seamos muy sumisas, que nuestra forma de movernos, sea la que sea, esté muy condicionada, que nos acerquemos a posiciones que no nos permitan tener valor o vigor. Parece que las chicas o personas asignadas mujer al nacer
terminamos ocupando menos espacio por lo que hacemos que por lo que no hacemos. ¿Y por qué pienso que el deporte es una herramienta muy potente a pesar de todo este historial que puede tener? Porque al final, cuando realizamos práctica y actividad deportiva, tú estás saltándote unas expectativas. Una persona muscular, una tía muscular se está saltando unas expectativas. O sea, el propio sudar está mal visto para una tía. Está saltándote X expectativas, está saltándote esa sumisión, a no ser que sea lo que tú busques, que eso ya es otro tema. Igual como, y esto también me gusta decir que hay que llevárselo como más allá, ya no solo a deporte, etcétera, sino cómo estamos ocupando el espacio al día a día en la calle, cómo nos sentamos en una silla, cómo andamos por la calle, qué refleja nuestro cuerpo, cuál es la posición de él. Estamos dando una serie de mensajes en todo momento y eso es algo que me parece muy interesante, al menos de analizar. Por eso pienso que hay que coger las herramientas y utilizarlas para lo mejor que podamos. Y no hay que tomar el deporte también con esa rama que tiene de vamos a hacer deporte, voy a decir bestia, para estar buenas, para estar delgadas, para cumplir ciertas normas, ciertos cánones, ¿no? Vamos a llevarnos al deporte, vamos a divertirnos, vamos a ver qué podemos hacer con nuestro cuerpo. Creo que tenemos una concepción muy neoliberal del deporte, que es para ganar, para triunfar, el esfuerzo, el sacrificio, y creo que nos estamos alejando de esa parte más de deporte social, de compartir, de cooperar con las otras personas, y esa es una de las principales ideas que me gusta resaltar siempre de Chandaleras cuando hago alguna presentación. Y creo que el deporte es muy potente porque la mayor parte del tiempo, cuando lo hacemos en el espacio público. Uy, se cuela el sonido de las campanas, perdonad, es lo que tiene vivir de cerca de una iglesia. Porque eso permite la ocupación del espacio público, y el espacio público es algo que para nosotras no ha estado ahí nunca, siempre ha sido un segundo plano. El papel de la mujer en la historia siempre ha sido quedarse en casa relegada al espacio privado. Y hay una frase que me gusta mucho de una autora, de Matilde Fontecha, que tiene una idea muy chula que dice: el deporte es cuerpo, pero nunca ha sido cuerpo de mujer. Y creo que eso refleja también muy bien algunas de las ideas que yo reflejo en el libro. Otro de los temas es que el deporte que nosotros practicamos, que conocemos, el deporte moderno, fue creado por hombres blancos burgueses. Entonces, esos hombres, cuando crearon estas prácticas deportivas, nunca iban a pensar que nosotros íbamos a hacer esto. O sea, y hacerlo es como darles en toda la cara, ¿no? Y decir, mirad, pensabais que no, pero estas prácticas también nos pertenecen. No vais a quedaros vosotros con esto. Otra es lo que decía un poco, que a veces me pregunto si nuestra forma de estar en el mundo, nuestra corporalidad o la imagen que podemos dar al exterior, si fuera de diferente manera, ¿qué pasaría con las agresiones que sufrimos las mujeres? ¿Se disminuiría? ¿Qué pasaría con ellas? ¿Se nos dejaría de ver como alguien al sujeto débil, entre comillas, al que puedes atacar? Es algo que me gusta también plantearme cuando hago las presentaciones. Y luego también es cambiar la narrativa, ¿no? Porque siempre se habla de estos temas desde un punto de vista hegemónico, como hablamos antes, de hombres blancos burgueses, y también hay que hablar desde otros puntos, desde otras perspectivas. Hay que darle posición y voz a otros contenidos, a otras voces. Luego, por otro lado, el cuerpo de la mujer siempre se ha entendido históricamente en relación al cuerpo de otro, al cuerpo de sus hijos, al cuerpo de su marido, al cuerpo de su familia de origen, y esto al final queda impregnado en nosotras mismas y en la concepción que tenemos de nuestro cuerpo y en la concepción que tenemos de nuestras prácticas y actividades físicas. Y otra de las partes más importantes de la práctica deportiva, que me parece la más chula y la que poco se nombra, es que el deporte es placentero. O sea, aquí las que hayáis practicado deporte o las que hagáis cualquier actividad física lo sabéis. El libre movimiento genera endorfinas y podríamos decir que hasta moverse es orgásmico. Y es muy divertido. Entonces, no podemos dejar de disfrutar y de tener toda esta parte que el deporte nos puede dar. Y, bueno,
Si tenéis aquí algo que decir o añadir, avanti, ¿eh? Las campanas ya veis que están habladoras. Pero sí. Vale. Quería hacer ahora una pequeña actividad que me gusta a mí hacer ahora en las presentaciones, que ya hay gente aquí que se la sabe. Me gustaría que quien quiera pueda se ponga de pie ahí en vuestra casa. Si no, lo se puede hacer sentada, ¿eh? No hay problema. Así un pequeño juego. Vale. Entonces, me gustaría, os voy a decir una serie de frases, ¿vale? Para que veáis hasta qué nivel llegan los, pues eso, los prejuicios y los condicionamientos que tenemos. Entonces, me gustaría, se puede hacer también sentada, sentada, no hay problema. Me gustaría que corrierais como una chica, ¿vale? Cada una que corra como una chica, como esté. Como creáis que corre una chica, ¿vale? A ver, yo voy viendo y analizando, vale. Vale, muy bien. Vale, esto paramos, vale. Me gustaría ahora que corrierais como un chico, como consideréis vosotros que corre un chico. Vosotras, a ver cómo corre un chico. Vale, perfecto. Y ahora correr como vosotras corréis, si vais a correr algún día o tenéis que correr para alguna cosa. Vale, muchas gracias por la colaboración. Vale, todo esto, como vosotros sois personas formadas y con poco prejuicio, pues habéis corrido las 3 veces igual, que es lo que suele pasar cuando hago esto, que está muy bien también. Pero si os acordáis, hace muchos años una empresa que era de compresas, creo, sí, Always, hizo una campaña que se llamaba Running Like a Girl, en la que le decían a niños, a niñas, pequeños y mayores, que corrieran como una niña, ¿no? Entonces, pues las niñas de 7 años pues corrían como ellas, pues así, no sé, como corría una niña. Los niños, cuando a los niños les decían que corrieran como una niña, corrían así, en plan burla, ¿no? Entonces ahí te preguntas, ¿desde cuándo correr como una niña es algo malo? ¿Desde cuándo lo femenino es contenerse? Luego, con las adultas pasaba lo mismo, por eso digo que aquí estáis muy bien, ¿eh? Pues estar orgullosas. ¿Qué pasaba con las adultas? Cuando le decían a gente de nuestras edades que corriera como una niña, lo hacían en formato burla. Claro, no se nos ocurre que una niña puede ser buena y ya está, y no es ni un fenómeno que vaya a pasar una vez cada 20 años, ni nada que esté fuera de lo normal, ¿ok? Si no, pues una niña va a correr como una niña, porque es lo que es, no va a correr como un lagarto, pues si no le dices eso. Y eso, para que veas al final los prejuicios que podemos llegar a tener con X palabras, ¿no? Porque si decimos corre como un niño, a nadie se le va a ocurrir nunca hacer algo en gesto de burla y a pensar que como que tiene sus habilidades motrices limitadas. En el libro también cito un texto que se llama Throwing Like a Girl, que se lanza como una chica de una filósofa que estudió también este fenómeno hace bastantes años. Entonces ella analizaba a 2 grupos, uno de niños y uno de niñas, ¿no? Entonces le decía que lanzaran la pelota. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cuando lanzan los niños utilizan todo el cuerpo, ¿vale? Lanzan de la mano al pie, toda la movilidad interna. ¿Y qué pasaba con las niñas? Que simplemente hacían este gesto, bla, bla. Entonces, eso es como otro ejemplo, ¿no? De ver hasta qué punto llegan estos discursos que nos tenemos a nosotras mismas súper vigilantes de tener el cuerpo parado y limitado. Y sí que os invito como a analizar eso, porque se ve también un montón cuando está la gente por ahí sentada, que yo ahora me fijo mucho en esto, es que se ve un montón. Igual que el tan conocido manspreading venga, en Madrid que tenéis el metro, que aquí no lo puedo ver. La gente en el metro súper espatarrada, bueno, la gente, los tíos, eso es otra forma de ocupar el espacio y limitarnos a nosotras, totalmente. Quería también contaros, porque en la introducción yo digo que estamos en el estadio Caster Semenya, ¿no? Que es una de mis deportistas favoritas, y todo eso tiene una explicación. No sé si tenéis ubicada a Caster Semenya así físicamente o conocéis más o menos su historia, si no voy a hacer ahora un pequeño resumen. Y me
me gustó, o sea, quería elegirla a ella porque me parece muy representativo para nuestra historia deportiva y para todo lo que supone el caso de Semeña. Y también de otra deportista de aquí española, en este caso, que se llama María José Martínez Patiño. Entonces, con ellas dos de hilo, voy a hablaros de las pruebas de verificación de género, que no sé si más o menos... ¿Esto lo habéis escuchado alguna vez? ¿Quien no haya leído Chandaleras, lo había escuchado antes esto en vuestra vida? Pruebas de verificación de género. Vale, ahí hay de todo, ok. Vale. Pues que estas pruebas, ¿para qué se hacen? Os sitúo. En Juegos Olímpicos, cuando empezaron los Juegos Olímpicos modernos, para protegernos, porque se ve que le importamos a alguien, yo todavía lo dudo, para protegernos se inventaron las pruebas de verificación de género. Entonces, esto se hizo para que atletas no se disfrazaran de mujer y participaran en nuestras competiciones. La excusa principal fue eso, para protegernos. A día de hoy todavía no han demostrado que ningún hombre, o sea, la gente que se dedica a esta parte de la historia del deporte, que nadie se metiera en una categoría que no le correspondía. Así que podemos analizar a saber por qué se hizo esto. Entonces, las pruebas de verificación de género empezaron con una situación muy humillante. Para comprobar que tú eras una mujer, lo que hacían era que te tenías que desnudar entera y tenías que pasar por un comité de médicos. Entonces, ellos miraban tus genitales y si ellos veían que tenías una vulva, muy bien, adelante. O sea, imaginaos lo que puede suponer para alguien que está compitiendo tener que desnudarte delante de un tribunal de médicos, pues todo hombres, 90%, y tener que enseñar tu cuerpo así porque sí. Luego cambiaron el análisis anatómico porque hubieron muchísimas quejas, porque era muy humillante, y empezaron con los análisis cromosómicos, porque dijeron, no, venga, aquí todo es XX, XY, todo es muy fácil y lo vamos a analizar. Pero la variabilidad genética no es tan básica y hay mucho matiz. Y os voy a contar ahora qué pasó cuando hicieron esto. Hay una deportista española que he nombrado antes que se llama María José Martínez Patiño. Ella hacía el 400 vallas, si no recuerdo mal, y ella fue a competir a los mundiales de Kobe, en Japón, un mundial universitario. Entonces, todas las deportistas tienen que pasar por estos exámenes, ¿vale? Cuando ya ven que son mujeres, te dan un carnet, como un DNI, que es tu certificado de feminidad. Entonces, a María José se le olvidó llevarlo a Kobe. A ella le habían hecho un examen anatómico. María José tenía genitales externos de chica, de femeninos. Y le dijeron, María José, no pasa nada, van a hacerte ahora el análisis cromosómico porque si no, no vas a poder competir. Entonces, le hacen el análisis y ¿qué pasó? Que le salió XY. Ella tiene cromosomas masculinos. Lo que pasa es que ya no procesa la testosterona. O sea, esto es como si yo intento enchufar algo ahí a la corriente y no me da. Toda su apariencia externa es femenina, ella procesa testo, pero no la asimila. Entonces, ¿qué pasó cuando esto? Claro, no la dejaron competir, se tuvo que volver a España. Imaginar los titulares de esa época, o sea, terrorífico la persecución que le hicieron a ella por este tema. Entonces, para que veáis que al final cada norma que se van inventando siempre va a tener una limitación, porque es muy difícil hacer esos compartimientos tan estancos que buscan. Y finalmente ahora María José trabaja en el Comité Olímpico Internacional, trabajando en estos temas, intentando que a las deportistas no le pase la humillación que ella tuvo que pasar. Y posteriormente van pasando los años y llega el año 2009-2008, no recuerdo bien, llega el Mundial de Atletismo de Berlín y entonces ya Caster Semenya, que si no la tenéis ubicada, yo os comento un poco, pues Caster Semenya yo creo que medirá 1,90, súper musculada, racializada, muy marimacha y encima lesbiana. O sea, es que tiene el trienio para que vayan detrás de ella y es que encima es buena, peor todavía. Entonces llega Caster Semenya, llega al Mundial, ¡buah! Hace una competición que flipas, le saca muchísimos segundos a la que iba segunda y bueno, se arma la historia. O sea, le llegaron a decir, en ese momento hubieron un montón de titulares y un montón de compañeras estuvieron criticándola y una de ellas dijo una barbaridad tal que así: si me pones 10 hombres delante y no me dicen quién es ella, no la distingo. Creo que debería analizar primero sus prejuicios de cómo debe ser una mujer.
porque también Caster ha sufrido eso. Si Caster Semenya hubiera sido estadounidense, rubia, de ojos azules, si hubiera celebrado su ventaja, si hubiera celebrado su ventaja competitiva, se hubiera visto como una superpotencia, no se hubiera perseguido, como le están haciendo hasta el día de hoy. Y empezaron en el año 2008-2009, como os comento. Incluso a Semenya le aconsejaron en esa época, porque estaban saliendo titulares tan horribles, que se feminizara. Entonces, que cogiera los caracteres de ser una chica, porque si se ponía el disfraz de chica, sí que la iban a creer. Entonces, ¿qué hizo Semenya? Pues ella se alisó el pelo, se pintó la boca, se puso un collar, se puso un traje, hacia pues es como muy recatada, ¿no? Y entonces protagonizó una portada de una revista de allí de Nueva Zelanda, no se me ha ido, de Sudáfrica, estilo de Lola de aquí, ¿vale? Para entendernos. No sé, imaginaos alguna deportista de aquí muy masculina que sale en el Lola, pues aquí allí hicieron esto. Como para demostrar que es como, no, es que Caster es una mujer, y es como, no, o sea, claro que es una mujer, pero no es la mujer que tú esperas femenina, ella tiene otra expresión de género. Y por resumir, lo que están haciendo con Caster en este momento, la Federación Internacional de Atletismo, que al final es una empresa privada y que solo busca lucrarse y que le dan iguales derechos humanos, no para de inventarse normas para limitar a Caster. Entonces, Caster Semenya era especialista en el 800, se inventaron una norma para que ella no pudiera competir ahí. Entonces, ahora compite en otra prueba en el 5000 y ya más o menos está haciendo tiempos para clasificarse, pero la están quitando del circuito. Y hace unas semanas dio una entrevista por fin, porque siempre ha estado súper callada, porque imaginaos, yo qué sé, es que el trauma que puede suponer esto no me lo puedo llegar a imaginar. Y dijo, claro, que ella cuando tenía 18 años dijo, pues claro que te enseño mis genitales. Ella dice textualmente algo así como, es que los jueces de pista se pensaban que yo tenía pene. O sea, una barbaridad impresionante, porque una persona con talento, porque Caster Semenya es buena, no porque haya nacido así, sino porque entrena, que eso se nos olvida mucho, ¿no? Que para llegar a ser grande en el deporte tienes, aparte de que tú tengas tus cositas, tendrás que entrenar, que parece que caemos aquí del cielo cada una y hacemos nuestras cosas. Y eso, porque esta deportista tiene que pasar por esa violencia, que al final es lo que le están haciendo, y ese limitar a su carrera cuando esté segurísima de que si su raza fuera otra, no se haría así ni para atrás. Y esto también me lleva a reflexionar que es una ventaja en el deporte, ¿no? Porque al final ser alto en baloncesto es una ventaja y nadie vamos a criticar eso nunca. Igual que ser zurdo en deportes de raqueta es una ventaja. Igual que en deportes de lucha, si te metes en un peso inferior vas a tener X ventaja. O, por ejemplo, siempre se nombra a la envergadura de Michael Phelps, a las fibras que tiene, pero me parece más interesante otro caso, que hay un chico en NBA que tiene una mano que le mide 24 centímetros. Es que, vamos a ver, no me llega a mí eso ni con las dos. O sea, ¿tiene este chico ventaja en deporte? Hombre, dime tú, claro que la tiene. ¿Le van a decir a este chico que se vende la mano atrás y que no juegue? Nunca se lo van a decir, porque dicen bien que está genéticamente predispuesto hacia ello, o incluso también en el deporte de carabina, el deporte de escopeta, la gente que está en élite está porque tienen una capacidad de visión que no tenemos el resto de personas. O sea, vamos a analizar por qué algunas cosas sí que nos interesan que sean ventajas y por qué otras pues parece que nos dan igual, ¿no? Y siempre tienen que estar pagando, parece ser, las mismas personas. A ver. Vale. No sé cuánto llevo. Vale. Bueno, un poquito más, sí. Que se me ha ido un poco el tiempo, perdona. No, pero vas muy bien. Tienes todavía un poquito más para terminar o bueno, como desarrollar alguna idea. Sí. Vale. Un segundito. Vale. Quería contar así como otro ejemplo que me parece también significativo de hasta qué punto llegan los prejuicios en el deporte sobre nosotras, nosotres, y es una cosa que pasó con Serena Williams, ¿vale? Esto siempre lo suelo contar en las presentaciones. Entonces, venga, que aquí os toca participar, que a mí me gusta que la gente participe. Os voy a hacer una pregunta, pero
si hay alguna tenista de élite en la sala, no puede responder, ¿vale? Si es el caso, que sería trampa. Por si acaso. Vale, entonces, todas las personas que hay aquí, ¿tenéis localizada a Serena Williams, la tenista? Ok, vale. ¿Creéis que jugando vuestro mejor tenis le ganaríais un punto a Serena Williams? Pero un punto de vosotras, ¿eh? No que la Serena falle el saque. ¿Alguien cree que sí? A ver, que alguien dice que sí, no pasa nada, ¿eh? No se castigo, vale. Vale, pues esta misma pregunta la hicieron en una encuesta en Inglaterra, ¿vale? En una ciudad. Y entonces, ¿qué pasó? Que 1 de cada 8 hombres dijo que sí, que iban a ganarle un punto a una tenista de élite. O sea, de verdad que os creéis tan buenos, hijos míos. Otra cosa también que me gusta decir es como, vamos a dejar de pensar que todos los hombres cis son mejores que nosotras. O sea, no. No. Cada persona tiene una serie de talentos, una serie de facultades y una serie de cosas que puede desarrollar. O sea, ni para atrás vamos a creernos a día de hoy, por favor, que va a ser mejor uno que está en el bar Manolo que nosotras. O sea, ni de coña, porque al final es todo mucho prejuicio social que nos han ido metiendo poco a poco. Pues eso, que 1 de cada 8 hombres británicos dijo que sí. También la gracia de la encuesta era que alguno de ellos tenía como más de 67 años. Es como, señor, si esta mujer tiene un saque de 250 kilómetros por hora, que no te lo ves. O sea, ¿qué vas a hacer tú ahí? Ojalá te dé un pelotazo. Entonces, Serena Williams, que tiene muy buen humor para todo lo que habrá aguantado ahí, le dieron la encuesta y dijo, sí, vamos a verlo. Entonces, quedó con unos youtubers estadounidenses que se dedican a hacer chorradas de estas de pruebas, de tonterías, y jugó contra 5, eran 5 contra Serena. ¿Y qué pasó? Que no le aguantan ni el saque, es que eso es imposible. El pelotazo que te da no te lo puedes imaginar. Y sí hablo en el libro también hablo así como puerta, que me parece muy importante que categorías inferiores, tanto niños como niñas, jueguen juntos y participen para desarrollar sus habilidades, porque cuando eres tan pequeño no hay diferencias entre unos y otros y deberían jugar juntos. Igual ayer salía una noticia que creo que era un Barça de chicas que juegan en ligas mixtas, había ganado la liga y no había perdido ningún partido. O sea, las capacidades las tenemos. Eso no lo dudemos porque está ahí también. Y tenemos mucha limitación porque empezamos a practicar deporte hace 100 años. Nosotras llevamos toda la retahíla, todo el límite de la historia del franquismo también. Y eso, quieras que no, pues influye, por supuestísimo. Así que creo que hay que plantearse como esos temas y al menos hablarlos y ponerlos sobre la mesa. Y creo que con estas 4 o 5 ideas que he desarrollado, pues he hablado de lo que quería de los núcleos centrales de chandaleras. Y nada, si queréis ahora preguntar algo, que hablemos de otras cosas o profundicemos en algo, pues aquí estoy abierta y si no, yo tengo más juegos, para hacer. Si no, pregunto yo, que tengo también una cosa que preguntar. Creo que Claudia estaba levantando la mano, ¿no? Sí. Y sentiros libres de abrir micro. Empieza tú si quieres, Claudia, y luego nos vamos turnando. Dale. A ver. Creo que ha dicho que se llama Cecilia. Ah, vale. Gracias. Perdón, no sé, que te cambia el nombre. Voy a llamarte como el nick y así seguro que no me equivoco. Cecip. Cecip, te tienes que quitar el micro para poder... Está apagado el micro, Cecip. Ahí va. Ahí va. Que siempre es muy interesante escucharla a Ana, porque siempre es diferente la manera que tiene de abordar lo que ha hecho. Una manera a mí me parece muy, muy comunicable, y eso es muy guay. Y yo tenía como una pregunta que creo que es algo que alguna vez le he deslizado personalmente, pero que por ahí está bueno para ver qué pensamos todas en relación a esto. Me quedo con lo último que dijo,
porque soy una persona con cero vínculo con el deporte, o sea, mi corporalidad no tiene nada que ver, o sea, no puedo, es algo, está construido en mí como un límite. No encuentro disfrute en nada que tenga que ver con lo deportivo, mi relación con el cuerpo pasa por otros lugares, bueno, nada, es una socialización y una construcción simbólica ahí. Pero lo lamento en algún sentido, y me quedo con lo último que decías, Ana, en relación a esto de lo mixto. Y si conoces dentro de lo que es una agenda, digamos, de la ruptura del binarismo de género desde la corporalidad o desde los deportes, una apuesta significativa sobre romper la manera en que se construyen estas parcelas que reproducen el binario de género, para de alguna manera poder ver a ver qué puede dejar ver, qué puede un cuerpo, qué pueden los cuerpos diversos, ¿no? Es decir, que en 100 años las categorías deportivas hombre-mujer no existan, básicamente, que se no sé si se mida es la palabra, sino que se construyan parámetros para lo deportivo basados en otras premisas que no sean premisas decimonónicas, masculinistas, de competición y tal. Digo, si hay algo dentro de la agenda de los activismos, porque entiendo que hay una agenda de los activismos del cuerpo y del deporte, que dispute en serio con las instituciones, con los mercados, con las pedagogías, vamos, esto. Claro, siempre hay que diferenciar que al final inevitablemente se acaba hablando de deporte de élite, y eso es, nada, 1%, sí llega ahí, ¿vale? Y hay que llevárselo como base a la base, por eso sí que incido en que niños, niñas, y también, o sea, deporte popular, las ligas mixtas de baloncesto, yo creo que ahí en Madrid hay, o aquí al menos, aquí sí que, no me acuerdo cómo se llama, las ligas estas cooperativas, yo he jugado en la de aquí y ahí juegas en el equipo que te da la gana. Y no hay, claro, es como quitarle al deporte toda esa parte tan comercial y tan constructora de esta identidad de lo que decía antes, de voy a superarme, voy a ganar, voy a ser el mejor, que cuesta muchísimo quitarte también eso. Pero creo que de los deportes de base, o incluso desde la asignatura de educación física, hablando con una profesora, ella siempre aboga por hacer la clase mixta, por supuesto. Y cuando hace deportes colectivos, pues, que creo que entraba, fue fútbol, baloncesto, y no me acuerdo cuáles son los otros, decía que le costaba mucho que ellas jugaran con ellos porque se sienten súper inhibidas. Y ella hace actividades y hasta que no supera esa barrera no se mete en deporte colectivo. Y si no la supera, no lo hace. Porque es que luego no lo disfrutan. Y sí que hay en Comunidad Valenciana, por lo que he visto, o sea, por lo que he escuchado y lo que he hablado con otras personas, sí que hay iniciativas de apostar por esta misticidad. Pero ¿sabes quiénes son las que no quieren? Son las niñas. Porque no se ven capaces. Es que es un mensaje que está súper dentro. Que ciertas instituciones sí que... Sí. Ah, vale. Que ciertas instituciones sí que se está haciendo y al final, es que tenemos tanto ahí metido que tenemos que ir quitando, pero eso. Una cosa es hablar de deporte base y otra lo que se hagan ahí los señores de los Juegos Olímpicos. Que es que eso al final es otra movida más chunga. Y Ana, yo por aportar algo más, yo creo que no solo tiene que ver con efectivamente con el aprendizaje social que hemos tenido, sino con la falta de experiencias motrices. O sea, eso. porque yo soy profe de educación física y es cierto lo que dice, ¿no? Que hay ocasiones en las que, pues, aun a pesar de hacerlo todo mixto, hay veces que en deportes de equipo se hace complejo porque el nivel... No siempre son los chicos, ¿no? O sea, como muchas veces el nivel es muy diferente y pues en deportes de tipo fútbol, que hay personas que juegan todos los días y gente que es que además no es que no juegue, es que lo odia. Pues claro. es como súper complejo, ¿no? Como crear un ambiente de trabajo que no sea tan desagradable para las personas que no tienen ni idea, que no solo son las chicas, pero que mayormente son chicas, ¿no? Sí, eso es. Ahí está, si la base al final son nuestras habilidades motrices que están súper capadas. Y luego, aunque tú hagas ese trabajo
en educación física, si luego tampoco lo sigues desarrollando o si luego te dicen que está mal o que eso no lo tienes que hacer, pues tú al final te vas limitando. Pero sí, nuestras experiencias motrices súper básicas. O sea, súper básicas. Es que yo recuerdo compañeras, es que yo no soy capaz de decirte de mi clase, yo no soy la más buena aquí ni de coña, que conocieran su cuerpo, o sea, pero es que ni en baile. Y luego en la carrera también, o sea, en la carrera también. Y también lo bien, chicos, muy limitadas todas nuestras habilidades motrices ahí, sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Sí. Y yo quería preguntar, si alguien quiere contarlo, vuestras experiencias en las clases de educación física. Sin palabras, por ahí. O vuestra experiencia con el deporte, si alguien quiere contar alguna vivencia. Porque muchas veces sí que pasa, como ha contado Ceci, que es como el horror, no se quiere acercar ahí la gente ni para atrás porque es que lo ha pasado tan mal, le han hecho sentir tan mal que cualquiera se mueve. A mí era la tortura, directamente. Era la tortura y el bullying de parte de la profesora. O sea, esto, ¿por qué? Por esta motricidad no construida, digamos, en un perfil de, digamos, de deporte en equipo. A mí no me gustaba esa movida. Y la profesora, la primera, digamos, la constructora de... Bueno, esto fue hace varios años, ¿no? Imagino que ahora habrá otras pedagogías o no, pero parecía que había salido de un liceo militar la señora que yo tenía. Madre mía. Porque bueno, la educación física está muy ligada a eso y era bullying total. A mí, yo no diría incapacidades motrices, sino quizás a una motricidad diferenciada en relación a lo que otras chicas hacían, que en realidad ella no tenía la capacidad como profesora para trabajar esa diversidad. Claro. Con otros tiempos, con otros estímulos, con otras cosas. Sí, Nieves creo que había... A ver, yo tampoco es que sea muy deportista, pero sí en un momento de o sea, he jugado a squash con compañeros de trabajo. Empezamos como una cosa, cuando empezó el squash aquí, como el boom, pues yo de mis compañeros empezaron a organizarlo y teníamos ligas mixtas. Íbamos chicos, chicas y de hecho el grupo de chicas, pocas chicas, empezamos un poco pues para divertirnos después del trabajo, nos íbamos, jugábamos, o sea, era un poco de... Pero en las ligas mixtas sí que, bueno, era un tema muy competitivo. O sea, empezamos como una cosa, vamos a pasárnoslo bien, a aprender a hacer un deporte, a jugar a un deporte y tal, y pasar un rato agradable, y cuando teníamos ligas mixtas era como, además los chicos, jugar con chicas o con mujeres no les gustaba absolutamente nada. Y entonces, ¿qué era su táctica? Cuando era un poco alguien que no tenía muy, muy buena técnica o que podía ser del mismo nivel mío, ¿no? Utilizaban la fuerza física allí a machacarte y bueno, ya no sé si a ponerme en ridículo. Yo nunca me he sentido ridícula porque la verdad es que yo me reía y decía, ala, ¿sabes? O sea, yo me lo tomaba con mucho humor. Pero sí que es verdad esa sensación de decir, bueno, me van a machacar porque no quieren que, o sea, no les gustaba que una mujer les ganara. Tenía alguna compañera mucho mejor y que jugaba mucho más, se la daba mejor, y bueno, había mujeres que se lo tomaban muy en serio, daban clases, bueno. Y bueno, ¿cómo se ponían? O sea, cuando les tocaba con ellas, madre mía, o sea, era un deporte, es verdad, muy competitivo, y luego ellos lo llevaban fatal, ¿eh? Yo gané alguno y lo llevaban fatal. Todavía se acuerda seguro, o sea... No, yo me acuerdo, porque además luego me reí muchísimo porque era un jefe de departamento que luego me lo encontré posteriormente en el trabajo vestido de... Claro, no es lo mismo verte vestida de deporte que verte luego con el traje y tal, y me miraba y me decía, tú eres la que me has ganado el otro día, y yo, sí. O sea, encima te hacía sentirte un poco, bueno, no sé si mal, ¿no? Yo la verdad es que intentaba y lo que quería era pasarlo bien, aprendí, me lo pasé fenomenal.
Es verdad que se jugaba cuando teníamos las ligas diferenciadas, femeninas, masculinas, al final las mujeres nos sentíamos mucho mejor jugando entre nosotras, el nivel era más o menos, hombre, había gente mayor, mujeres mejores que otras, pero era mucho más divertido que esas ligas que jugábamos, siempre ligas mixtas. Y esa competitividad los hombres la llevaban tanto en el trabajo, se trasladaba al deporte, ¿no? Pues, sí, es que bueno, era mi experiencia con el deporte. Luego he jugado a tenis, que no se me daba muy bien, en montar bicicleta, o sea, sí que he hecho cosas. Y cuando éramos en el colegio, es que yo iba a un colegio de chicas nada más, y bueno, lo que dice Ceci, que quizá la profesora al final, las niñas que eran más, bueno, no sé, que no tenían tantas actitudes ante la gimnasia o el deporte, sí que es verdad que a veces las profesoras en aquella época machacaban un poco, ¿sí? Pues, o iban no es que iban, ¿no? Las exigían más, es sí, lo que yo recuerdo, ¿eh? No tenía tiempo. Sí. Bien. Sí, al final eso que cuentas es que no lo soportan porque es que la fragilidad masculina siempre está ahí, madre mía. O sea, no, imposible, es como sí, hay tías mejores que tú, ya está. Sí, pero les costaba reconocerlo. Totalmente, es que les hierve la sangre. Es horrible eso, sí. Totalmente. Por ahí. Bueno, yo os cuento un poco, no sé, ¿me escucháis? Que no sé, que a veces no se me oye. Sí. A mí me pasa un poco en educación física en instituto, eso, bachillerato, me pasa un poco como a Cecilia. O sea, horrible recuerdo. El profesor que yo tenía, además, me tocaba durante los 5 años, era el mismo profesor. Horrible, o sea, llegó a generar rechazo hacia mi propio cuerpo, ¿no? El comportamiento que él tenía en clase, y además muy marcado o sea, ejemplos que os pongo de, venga, pues los chicos, en esta media hora de clase que queda, pues los chicos a jugar al fútbol y las chicas con el aro. Y decíamos, pero es que nosotras no queremos jugar con el aro. O las chicas a la comba, no queremos jugar a la comba. Nosotras tampoco nos gustaba el fútbol en general a las chicas de mi clase, pero nos gustaba el baloncesto. O sea, como que él no hacía nada por hacer cosas mixtas. O a lo mejor teníamos examen de salto de altura, venga, los chicos a entrenar salto de altura. Y las chicas pues con el aro, y era, no, nosotras también queremos entrenar salto de altura porque queremos tener buena nota en el examen, ¿no? O sea, horrible. Yo tengo un recuerdo de este hombre, o sea, terrorífico. De a día de hoy, digo, este señor me hizo, pues ahora mismo a día de hoy puedo decir que el deporte forma parte de mi vida y me he reconciliado con el deporte y sobre todo con mi cuerpo. O sea, me siento más empoderada que nunca a nivel corporal. Y me da pena de decir, joder, ¿por qué esto no pude hacer de adolescente, no? Porque este señor marcó esta experiencia negativa, y no solamente en mí, porque lo he compartido con otras amigas de esa época y fue terrorífico. O sea, que Sara, que está aquí, que ha dicho que es profe de educación física, qué bien que las nuevas generaciones de profesoras hayan cambiado, ¿no? Y ya os digo, actualmente pues empecé, porque yo pensaba, ¿no? Digo, mi cuerpo no vale para hacer deporte, ¿no? Llegué a tener este mensaje un poco que gracias a este profesor, ¿no? Y bueno, pues fui probando deportes que no había probado nunca, empecé pilates, yoga, spinning, cosas un poquito así, ¿no? Bici, y empecé pues a decir, pues oye, me gusta y me siento bien haciendo estas cosas. Y pues eso, tocar cosas que yo pensaba que no eran para mí, ¿no? Que el deporte no era para mí, y ya os digo que a día de hoy pues el deporte es que forma parte de mi día a día. Y bueno, luego me adentré pues boxeo, ¿no? Cosas más así que dije, esto aún así, pues eso, pues voy a clase de boxeo y la mayoría son chicos. Y me he sentido súper bien practicando boxeo o escalada, ¿no? Que además ya deporte de fuerza, introducirme en deporte de fuerza, que ya era como, que yo empecé por light, ¿no? Además, pilates, yoga, algo más como también que el estereotipo es como más para mujeres. Pero cuando me he ido adentrando, ¿no? Más deportes así, más para hombres, entre comillas también, de deporte de fuerza, es cuando mejor me he sentido. O sea, que incluso a nivel físico, de sentirme yo más fuerte porque puedo ir a la compra y coger las bolsas y llevarla a casa sin que me duela la espalda, ¿no?
a nivel de empoderada, a nivel emocional, ¿no? Lo que decías, que al final es placentero el deporte, el disfrute, que yo después de hacer deporte me siento súper bien y antes era todo horrible lo relacionado con el deporte. Entonces, bueno, al final me alegro de poder haber tenido ese acercamiento y esa reconciliación con el deporte y con mi cuerpo, pero mis inicios fueron como terroríficos, ¿eh? O sea, yo llegar a tener, si el lunes tenía educación física, tener ataque de ansiedad el domingo de no quiero ir al cole, no quiero ir al instituto porque tengo que ir a clase de educación física donde me siento la persona más patosa del mundo, donde tengo una desconfianza ya que se genera, ¿no?, a otras esferas de mi vida, no ya solamente a la clase de educación física. O sea que, y además creo que este señor sigue impartiendo clases de educación física en ese colegio, que a veces he dicho, es que me voy a presentar allí y le voy a cantar las 40 a este hombre, porque... Madre mía, vamos, qué horror. para compartirlo un poquito con vosotras. Ostras, sí, sí, jo, gracias por compartir lo que has contado. Y me alegra que al final encontrarás esa reconciliación. Ceci, apunta que es posible. Es posible. Yo creo que al final hay algún deporte para cada una de nosotras. Hay que buscar un poco, ¿no?, qué queremos, qué disfrutamos y hay un montón de cosas que desconocemos y que sí, que yo no tenía esa esperanza y mira, al final encontré algo. Total, total. Sí, es que toda en enseñanza, toda la historia del currículum oculto, de toda la mierda que tú llevas dentro y que luego vas a darle a tus alumnos, joder, porque mira contigo y con tus compañeras, ¿no? Es como todas a un lado y ya está. Yo recuerdo en el colegio eso también, ¿eh? En educación física, que no era ninguna educación de nada, eran los chicos jugando al fútbol y nosotras pues con una pelota de baloncesto ahí tirada si querías, y si no te podías quedar hablando, comiéndote pipas, ¿eh? Y yo recuerdo de cuando intentaba jugar al fútbol, evidentemente no me dejaban, o sea, me dejaban como 2 minutos y me decían que no jugara porque me podía dar un balonazo en las tetas. Yo era una niña, o sea, ¿qué tetas tengo ahí? Pues no tengo ni ahora, voy a tener ahí de pequeña. Que me podía un balonazo en las tetas y me podía hacer daño. Y es como, y los tíos no tienen testículos, etcétera, y le das un balonazo ahí. Es como, chica, dímelo claro y dile, no vas a jugar porque es un deporte de niños y ya está. Y no hago yo luego un libro 20 años después por tu trauma que me hiciste. Mucha barbaridad. A mí, yo por suerte luego ya en el instituto todo fue felicidad en esta asignatura, pero en el colegio un desastre total, la verdad. ¿Va Katy? Hablo. Sí. Dale, Sandra. No, Katy, no digo. ¿Sí? Da lo mismo, te permito. Vale. Es que va en relación con esto que acaba de decir Ana, además, porque mi experiencia con la educación física, cuando era no tan niña, quizá más adolescente, se engloba dentro de una cosa muy concreta que me pasó, y es que yo siempre he sido una chica con mucho pecho. Entonces teníamos que hacer un examen de salto a la comba y teníamos que hacer 100 saltos para poder pasar el examen, 100 saltos seguidos sin que se te trabase la cuerda. Entonces, como éramos muchas personas que se tenían que examinar, la profesora estaba pendiente de un grupo y luego una de mis mejores amigas, que estaba lesionada por aquellas, contaba al otro grupo para terminar antes. El caso es que a mí me contaba mi amiga y yo comencé a saltar, y una cosa tan tonta como saber qué tipo de sujetador deportivo tienes que llevar para practicar educación física. Yo ahora, que tengo 32 años, yo hago rugby a día de hoy y sé perfectamente cuáles son los sujetadores que me van bien. Y lo he tenido que aprender también con prueba y error, porque tampoco era sencillo. Pero con esa edad, obviamente, no tenía el acceso a esa información. La profesora jamás me explicó nada de esto y bueno, con lo cual, pues imaginaos cuál fue el resultado de aquello. Yo me puse a saltar y con ello, pues todo mi cuerpo. Y claro, me empecé a poner nerviosísima porque eso no tenía ningún tipo de control. Y mi amiga, pues como era muy buena amiga, pues empezó a contar de 3, de 4, se empezó a saltar y rápidamente me dijo 100, muy bien, aprobada, siguiente, ¿no? Y fue una sensación de decir, ahora desde mi perspectiva, ¿no? Años después, digo, hubiera sido tan sencillo, pero es que yo también creo que hace mucha falta esa formación en género y en diversidad por parte del profesorado.
Luego, ya termino la exposición con otro par de cosas que habéis hablado, que es en el rugby. Nos vanagloriamos a veces de que en categorías inferiores sea mixto hasta los 17 años, pero en realidad es porque hay pocas chicas que lo practican, entonces no queda otra que juntar chicos y chicas, ¿no? Pero sí que es cierto que he tenido muchas experiencias porque mi sobrino tiene 11 años y está en el club jugando, entonces, bueno, pues voy a los partidos y escucho a las familias. Mi sobrino nunca ha mencionado nada, ni bueno ni malo, sobre jugar con niñas y contra niñas. Nunca. Para él es algo normal porque es lo que ha vivido y él no se plantea que eso sea raro. Sin embargo, la gente, las familias, son las que tienen comentarios al respecto. Y además comentarios que, bueno, sin yo saber mucho de esto, pero me parecen muy erróneos porque hablan de cosas tipo, mira, a la chica, fíjate qué bien que se le da. Y es como, bueno, es que de hecho a esa edad las chicas suelen estar más desarrolladas, son más corpulentas, es que es obvio, es visible. Entonces, por supuesto, está bien, porque el rugby al final tiene mucho que ver con la corporalidad, ¿no? Y el volumen de tu cuerpo, aunque haya otras habilidades ahí involucradas, pero a esas edades, pues normalmente si hay un niño o una niña que son más corpulentos, suelen pasar por encima del resto. Entonces las niñas suelen ser más corpulentas a esa edad. Y las familias se siguen sorprendiendo. Mírala, mírala a la chica. Y a mí hay veces que me dan ganas de decirle, por supuesto, es que son mejores que tu hijo. Claro que sí, así tiene que ser, ¿no? Bueno, pues eso curioso. Y luego, con respecto a esto de deporte mixto o no mixto, yo tengo que decir que tengo ahí como como que en la teoría y también en la práctica quiero que se lleve a cabo. Yo soy la presidenta de mi club, ¿no? Entonces tengo como una visión, ¿no? Quizá utópica sobre, venga, pues ¿por qué no probar? ¿Por qué no sacando de la competición ciertos equipos, intentar que sean mixtos y con contacto? Gente que se esté formando y que haya empezado en el rugby, pues ¿por qué no? Si vienen de cero, ¿no? Y lo veo posible y lo veo factible, pero por otro lado, mi experiencia como jugadora es que me gusta jugar con chicas, me gusta todo lo que involucra mi equipo femenino y a veces hacemos cosas no mixtas y yo misma me siento a veces incómoda, sé que mis compañeras a veces se sienten incómodas, entonces vuelvo a lo mismo, es como mi sobrino con su equipo, que a veces es que es la propia estructura alrededor, en lo que estamos educadas, tanto nosotras como ellos, ¿no? La que impide que en el deporte luego nos podamos sentir a gusto en lo mixto. Entonces, bueno, pues al final creo más como en un mix de todo, mixtas y también tener espacio no mixto en el cual nos podamos sentir a gusto, porque básicamente yo no tengo miedo a equivocarme con mis compañeras, pero cuando doy un pase malo con mis compañeros, hay algunos que me miran raro y esas miradas molestan, entonces ¿por qué tengo que aguantarlas? Yo ya tengo mi espacio con mis compañeras y trabajamos otro tipo de cosas porque eso está superado. Claro. Sí, habría que buscar ahí el equilibrio entre tener esas dos cosas, porque al final tú no tienes por qué dejar de sentirte bien practicando el deporte, y es lo que dices, que ya ese tipo de miradas es como, a ver, pues me he equivocado, pero no porque sea peor que tú, sino porque me he equivocado, sí. Al final es como ir construyendo todo esto poco a poco y a lo mejor tampoco tiene que ser en todos los deportes. Habrán deportes en los que no se podrá hacer, pues por X motivo que tú contas de estructura, pero al menos ahí en tu club estáis dando un paso, ¿no? De mira, al menos lo he pensado. Ya veremos después cómo me siento, cómo se sienten el resto de jugadoras. Es ir viendo, dando opciones y oportunidades desde mi punto de vista también. ¿Me oís? Bueno, sí. yo practico la natación, aprendí desde muy adulta, a 50 años y tal, pero bueno, como me viene bien a nivel, pues eso, de relajarme y todo eso. Yo tengo al lado de mi casa una piscina que tardo 3 minutos andando.
¿qué pasa? Que han empezado a hacer una clasificación con el rollo del COVID según edad, mayores de 65 años, con lo cual yo, bueno, puse una protesta, no sé qué, no sé cuánto, y entonces como no hago la natación de forma relajada, sino que parece que estoy clasificada según grupo de edad, no según capacidades, que es lo que yo... Entonces dije, bueno, pues ahí os quedáis, entonces me cojo como media hora, me cojo un autobús o el metro y tal, me voy a otra piscina, que realmente estoy relajada. Y en las calles, como ahora realmente hay limitación de calles con lo del COVID y tal, se nota enseguida cuando cuando normalmente coincidimos mujeres que nos coordinamos muy bien y no hay problemas. Ahora, cuando viene alguno que se pelea con el agua, que digo yo, que parece que es que son no va más, como dices, bueno, vale. Es decir, y por eso es importante también el estar en un entorno que estés relajado, que realmente vas a relajarte, pues eso, a desarrollar unas capacidades para tu salud y tu cuerpo y entonces un poco entra dentro de lo del maltrato institucional. Es decir, que yo creo que es que lo mismo que en algunas cuestiones pues está uno más relajado estando mujeres solas y tal, vamos, que ya te clasifiquen por edad ya es el colmo. Así que Una barbaridad. un poco para comentarlo. Madre mía, ¿y qué criterio han seguido ahí? ¿Eso te lo han dicho? O sea, no lo había escuchado nunca. No, a mí me dicen, no, si tú te sientes con otra capacidad, pues ponte en otra calle. Digo, no, es que yo no quiero pedir, no quiero hacer solicitudes individuales, sino que en ninguna piscina, porque yo he puesto el ejemplo de 5 piscinas que me las he recorrido alrededor de mi casa, y en ninguna hacen la clasificación por edad. Y entonces aquí dicen, no, es que los mayores a veces quieren estar en su grupito para no molestarse como si fuéramos retrasados mentales. Vamos, yo ya tengo 70 años, pero... y bueno, era un poco contar la experiencia de lo que es pues lo mismo que había profesores a nivel individual, pues hay instituciones que son como losas. Ya ves, totalmente, madre mía, ¿no? Nunca había escuchado algo así. Sí. Joder, me has dejado. Pues Madre nada, mía. aquí en la de Pacífico, Mira, cuando vaya a Madrid, en Madrid, en la UICI Velarde, hacen el edadismo. Que... Total, ¿eh? Vaya total. Joder. Sí, joder. No sé si hay, por ir cerrando, son las 8 menos 10, tú querías, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Ana, tú querías a lo mejor lanzar una última pregunta o tenías ahí una pregunta por... No, simplemente que he estado muy a gusto, que me lo he pasado muy bien, que espero que os haya llevado algo de la charla y que el libro lo podéis comprar online en Piedra Papel, y si no en Madrid está en Traficantes de Sueños y en Mary Read también, y creo que en alguna más. Y nada, que un placer haber hablado con vosotras, que he estado muy a gusto y que tengo un Instagram en el que se llama Munda Deportiva, en el que analizo noticias que salen en prensa nacional que parecen mentira pero que son verdad, porque las barbaridades siguen siempre. Así que nada, si tenéis Instagram por ahí podemos charlar.